Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 31 de agosto, se acabó el octavo mes del año. Son las 6 de la mañana, esta es la hora de la verdad, y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Ahora aparecieron las grabaciones que se habían prohibido. Grabaciones que eran imposibles, estaban prohibidas inclusive por los Estados Unidos, se filtraron, alguien filtra y alguien paga por las filtraciones. La corrupción del país, queridos amigos, no tiene límites, no tiene límites. En esto quedamos, a esto nos condujo Santos con su mermelada. A esto nos condujeron estos magistrados que fueron elegidos por un Consejo Superior de la Judicatura elegido por el Congreso. La Constitución del año 91 en pleno. Y a propósito de la Constitución del año 91, eligieron para la Corte Constitucional el magistrado de Bustos y de Santos, para que desempate. La Corte estaba empatada 4-4 y ya gana 5-4. 5-4, para que el país quede en manos de las FARC. Eligieron a un juez prevaricador que ya se sabe cómo va a fallar. Esa es la realidad de Colombia, eso es nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra vergüenza. Aquí pues muchos ufanan, es que tenemos las filtraciones y las vamos a pasar y empezaremos, y entonces vierten sobre el país semejante cubo cargado de los excrementos más detestables. ¡Qué horror! Pero eso es lo que tenemos. Que venga pues, que vengan las filtraciones para entretener al público mientras llega el Papa, porque esa va a ser la próxima entretención, y mientras juega la selección Colombia. Y mientras tanto, los problemas del país, la pobreza, la gente sin empleo, la gente que tiene hambre, ¿qué pasa con todo eso? Nada, que quede para después. El ELN sigue volando el oleoducto. ¿Cómo va? De pronto le alcanza para darle una cita al Papa. El ELN está en una posición muy simpática. Dice que quiere alto al fuego, pero no alto a las hostilidades. Llaman hostilidades esta salvajada. Ve uno esos torrentes de petróleo corriendo por los ríos y se llena de santa ira, de santa indignación. Esto no puede ser, pero es. La tragedia del Carmen de Bolívar sigue igual. Las niñas que fueron afectadas por una vacuna que les entregó el gobierno siguen cada día peor. Nadie se ocupa de ellas. Pues están, al fin y al cabo, es una cosa en el Carmen de Bolívar. ¿Qué importa, no es cierto? ¿Qué importa? Y el ministro de Salud sigue diciendo boberías. Boberías, que es lo único que se le ocurre decir. Los traidores a la patria en Venezuela. Ya los declararon traidores después de que se le entregaron al régimen. Eso se llama quedarse sin el pan y sin el género. O sin el pan y sin el queso, como ustedes quieran. Lo cierto es que la oposición en Venezuela se le entregó al gobierno, que lo que hay es una dictadura ya de estilo cubano. Por ahí dicen que el general Baduel está preso en una cárcel en Cuba. No sería de extrañar. Cuba es la dueña de Venezuela. Venezuela es una cárcel, una dictadura que la oposición aceptó. El señor Leopoldo López aceptó. Todos aceptaron, se entregaron y ahora les dan garrote. Pues claro que les dan garrote, porque lo que viene es la dictadura estilo cubano. Y como Venezuela tiene fronteras tan amplias hacia Colombia, todos se vendrán hacia Colombia. Pero tranquilos, no hay ningún preparativo para recibir un venezolano. Este gobierno inepto y corrupto tuvo años para preparar esta situación. Años en los que estuvo apoyando a Nicolás Maduro con el cuento de las FARC. Años en que le dio la espalda a la oposición venezolana cuando la oposición venezolana hubiera podido hacer algo. Colombia. Y el Papa Francisco, que detuvo la marcha
de una oposición que era dinámica y que era fuerte, entonces ahí intervino, paralizó todo, disolvió, le quebró el ánimo a la oposición, consiguió lo suyo, Papa Francisco. Felicitaciones. Corea del Norte anunció que seguirá lanzando misiles. La ONU no sabe qué hacer. El Consejo de Seguridad. Probablemente más anuncios. Corea del Norte tira misiles y la ONU tira anuncios. En eso estamos. Siguen las protestas contra Electricaribe. Ayer los noticieros de televisión RCN en particular mostraba lo que está pasando, las protestas feroces contra Electricaribe, porque se siguen quemando los electrodomésticos, se sigue yendo la luz, siguen los bajonazos y las subidas abruptas en el voltaje de la energía, y la gente está enloquecida y la gente sale a la calle y la gente no quiere pagar las facturas, lo mismo que cuando Electricaribe estaba en poder de los españoles. Porque han hecho mucha propaganda y han dicho, y es que esto fue maravilloso, y entonces estamos consiguiendo no sé qué cosas, y ya estamos listos. Mentiras, mentiras. Como está comprometida toda la clase política, porque toda la clase política llevó a este desastre, entonces salen a decir que todo está perfecto, que ya viene, ya arregla Electricaribe. Y a propósito de enfrentamientos del gobierno con las empresas internacionales. Estamos atrayendo capital extranjero, ¿no? El laudo arbitral de Gabinito, nosotros lo llamamos así porque prácticamente el único árbitro fue Gabino Pinzón. Gabino Pinzón dijo que no le hace mucho honor al nombre que lleva, que es un nombre glorioso en el derecho colombiano, el de José Gabino Pinzón, su padre, gran maestro de derecho comercial. La más grande obra de derecho comercial que se ha escrito en Colombia es la de Gabino Pinzón. Pues Gabinito sacó ese laudo, condenó a 4.7 billones de pesos, tal vez sea esa la cifra, a Claro y a Movistar, y ya pagaron. Y ya dijo Cárdenas para dónde iba la plata, a la deuda, es decir, a la mermelada. De eso no veremos un solo peso. Lo que se refiere a Movistar es para capitalizar la misma empresa, para resolver el problema de los jubilados, ahí se queda la plata. Y la otra, para la deuda. A propósito de la deuda, hoy, cuando hablemos de economía, gracias a Colsubsidio, el doctor Miguel Gómez Martínez nos contará cómo es el ambiente que hay entre los inversionistas de Capital y Colombia. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo están tomando los bonos de Colombia o los TES? ¿Y a qué tasa de interés? Toda esa historia nos la contará bien contada. Que la visita del Papa no sea un espectáculo, dice Monseñor Suescún. ¿Quién la volvió un espectáculo, ilustrísimo? ¿Quién? Ustedes mismos. Desde el comienzo, desde el principio, el Papa viene a blindar la paz, el Papa. Y todos los días esto es un espectáculo. Y el Papa móvil y se mueve no sé cómo. Mejor dicho, una estrella de Hollywood es una bobería. ¿Dónde está el contenido espiritual? ¿Dónde está el contenido evangélico? ¿Ustedes, los obispos, se han ocupado de ese tema? Ya se le enfrentaron al gobierno y dijeron que el Papa no venía como jefe de Estado a hacer política. Pero ahí sigue programado el acto en la Plaza de Armas, que va a ser un acto político que lo van a utilizar políticamente. Esto es Santos en búsqueda de unos puntajes de popularidad y un espectáculo. Bueno, en eso estamos. Rebaja ridícula en la tasa de interés. Ya la montaña parió y parió un ratón. El discurso de Santos en Cartagena, creo que fue en la asociación bancaria, es que hemos tomado una decisión y vamos a bajar las tasas de interés para los consumidores, los vamos a aliviar. Salud, tenedores de tarjetas de crédito, ya no pagarán por mora el 33%. No, señor, no, en absoluto. Pagarán el 32.2%. Este es un gobierno ridículo, este es un gobierno agresivo.
Es decir, cuando uno está metido en unas deudas gigantescas que no tiene cómo pagar, le alivian la tasa de interés del 33 al 32.2. Ni se da cuenta de lo que le pasó. Última hora, terrible explosión en la planta química de Texas. Hace unas horas, los directivos de la planta dijeron esto es prácticamente inevitable, viene una explosión. Con la inundación, la planta quedó en unas condiciones en que una explosión es prácticamente inevitable. Pues tenían razón, la planta explotó. Tragedia adicional. Y ahora el huracán se mueve hacia Luisiana, la víctima de Katrina, y está estacionado, no produciendo grandes vientos, pero sí produciendo unos torrenciales aguaceros que van a causar daños inmensos. Pero tranquilos que vienen 2 huracanes más, uno por el Pacífico y otro por el Atlántico. Dios mío. ¿Qué pasa con la carta de los expresidentes Pastrana y Uribe a la Fiscalía, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, a la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué pasa con esa carta? ¿Por qué no la contestan? Porque tiene daticos bien profundos y bien claros. ¿Por qué no contestan la carta de los expresidentes? Trump sobre Norcorea. Ya les habíamos dicho que la ONU no sabía qué decir. Trump dice que la vía del diálogo es completamente inconducente, que no sirve para nada, que eso ya lo han ensayado durante años y que Corea ha seguido extorsionando a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que queda? La intervención militar. ¿O queda otra? ¿Estoy entendiendo bien el presidente Trump? ¿Usted, querido amigo, lo está entendiendo bien? Se dice que no es posible el diálogo, que las sanciones no funcionan, que la ONU no sabe qué hacer y que todas las alternativas están puestas sobre la mesa. Maduro ataca ahora a Macron. Era pues el amigo que le quedaba y ya lo atacó porque Macron dijo que lo de Venezuela es una dictadura. Buen descubrimiento hizo. Venezuela es una ultradictadura, estilo cubano. Ya cerraron completamente el círculo. La oposición se entregó miserablemente. El Papa Francisco ayudó a destruir la oposición venezolana para invitar a un diálogo que fue la muerte de la oposición. Papa Francisco muy orgulloso con lo que hizo. ¿Viene a hacer una cosa parecida a Colombia? ¿Le quedó faltando? El Departamento de Estado de los Estados Unidos censura a la Asamblea Constituyente de Venezuela por el juicio político, porque ya hizo juicio político la Asamblea Constituyente contra la oposición que ya se había entregado. Uno pensaría, bueno, ya van a tener piedad, ya se entregaron, ya déjenlos tranquilos, déjenlos entregaditos ahí en su casa. No, señor, juicio político por traición a la patria. Aquí el único que se está ocupando del tema de Venezuela es el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Los venezolanos se rindieron. De María Corina Machado nos volvimos a saber una palabra, tampoco de Antonio Ledesma, que eran los que mantenían levantada la bandera del decoro y de la lucha. ¿Qué va a pasar ahora? La justicia brasileña suspende decreto que permitía la explotación económica en un sector de la Amazonia. Bueno, por fortuna actuó la justicia brasilera en ese sentido. Y en Hoy en la Historia recordaremos al más grande poeta de Francia a juicio de todos los críticos, Charles Baudelaire, una obra clásica, Les Fleurs du Mal, que es una compilación de todas sus obras, que fue censurada, que fue prohibida. El poeta maldito, en la lista de los poetas malditos, Charles Baudelaire. Una vida llena de tragedia y de dolor, que sin embargo hay un crítico dice que en el fondo de ese dolor había una profunda sed de fe, de esperanza en algo que no fuera aquel piélago terrible de todos los vicios imaginables, todos, la drogadicción,
el alcohol, la prostitución más abyecta, el homosexualismo que lo llevó pues a unos extremos inauditos, su pasión por una mulata degradada y alcohólica. En medio de todo eso, Baudelaire tenía todavía un poco de fe. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Recuerden ustedes, los invitamos a que nos sigan a través de nuestra señal en internet, en las aplicaciones Wonder Radio y también en TuneIn Radio, escribiendo La Hora de la Verdad. Encuentran audio de alta calidad, lo mismo a que nos sintonicen a través de los distintos diales en Colombia, en Medellín 710 AM, en Cali 1200 AM y en Bogotá 970 AM de Radio Red de RCN. En Radio Sabana de Sincelejo nos sintonizan a través de los 1370 AM. Recuerden, también estamos en nuestras redes sociales, en Facebook y Facebook Live, nos pueden encontrar como La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos, y en Twitter nos encuentran como @Hora de la Verdad. Noticias, análisis, entrevistas, todo lo que usted quiere saber de la actualidad en Colombia y el mundo. Y también tienen la opción de escucharnos a través de nuestra página de internet, en vivo o en diferido, y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. Como siempre, en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6 de la mañana, 17 minutos. Muy buenos días a todos. Bueno, pues uno cree que es imposible que la justicia en Colombia caiga más bajo, ¿verdad? Y todos los días tenemos evidencia de sus altísimos niveles de corrupción, que yo diría que son proporcionales a sus niveles de desprestigio, ¿no? Que son altísimos también. Tuvo que ser la DEA, la Oficina contra el Narcotráfico en Estados Unidos, la que destapó el escándalo a través de unas grabaciones en donde se evidencia cómo la justicia es un negocio para algunos magistrados y abogados. Los micrófonos ocultos para la grabación se los pusieron al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, y lo que se escucha, palabras más, palabras menos, es que a cambio de $1 millón le ofrecen blindaje judicial, incluso en la corte. Pues bien, parece que se filtraron esas grabaciones y desde ayer venimos sabiendo a cuentagotas, aparte de esas grabaciones que, a decir verdad, lo cierto es que yo no sé si las han leído, no parecen grabaciones de ilustres magistrados, congresistas o abogados, por lo mal hablados que son, ¿no? Parecen lo que son, grabaciones de bandidos pillados en el acto, ¿no? En una de las conversaciones del 15 de julio del 2017, Leonardo Pinilla se refiere varias veces a Pacho Ricaurte y habla también de Leonidas Bustos, que andaba haciendo negocios con un tal José Eduardo Saavedra, director del CTI en Bogotá. Lyons le pregunta en esa grabación por el Tabo, Pacho Ricaurte, y dice que ha debido ganar mucho dinero ese man, a lo que Pinilla responde, y voy a leer las palabras textuales. Bueno, no sé, pero ha hecho su buena plática, un man que se hizo a 4, 5 apartamentos. Las grabaciones, en definitiva, como les decía, siguen saliendo a cuentagotas, y aunque son graves, no son menos graves que la grabación del magistrado Camilo Tarquino, donde, como ustedes recordarán, dijo que el juicio del exministro del presidente Álvaro Uribe, Diego Palacio, hoy en la cárcel, debe ser sin salvamentos de voto y por conveniencia política. Ahí sí, a los periodistas que hoy hablan de la corrupción de las Cortes les pareció muy normal esa grabación, ¿no? Y por si fuera poco, y para dejar claro que además de pillados los magistrados son descarados, que ya es el colmo, ¿qué les parece si escuchamos una grabación del magistrado Bustos en donde se declara inocente? Y además lo hace con tonito, con chulería, como dicen en mi país. Escuchen. Uno, y lo dije al iniciar esta reunión, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué en este momento nació la idea tan puntual de investigar y juzgar a los magistrados de alta corte? Yo escucho en las noticias, incluso a varios representantes, a varios senadores, a periodistas, a ministros y exministros decir, es que nunca hemos visto a un magistrado rindiendo indagatoria, es que los magistrados no tienen ni Dios ni ley. Y yo les pregunto a ustedes, ¿y es que acaso los magistrados, existe evidencia
existen fundamentos probatorios de que estén cometiendo delitos. Yo podría perfectamente decirle a toda la ciudadanía, y casi que esto constituye un reto, que si tiene pruebas contra un magistrado de la Corte, que es lo que me concierne a mí, yo sería el primero en denunciar esa conducta delictiva. Bueno, ahí escuchan, además de todas esas grabaciones que vamos conociendo, todavía se declaran inocentes. A mí lo que me preocupa es en qué va a acabar todo esto, este escándalo, o se va a quedar sencillamente en escándalo de papel. Pues, Montserrat, esto escándalo de papel no es, esto es una realidad. Colombia tiene el sistema de justicia más corrupto del mundo, lo más corrupto del mundo. Esto es una porquería de arriba abajo. Y la cosa venía desde las fuentes, Montserrat. Usted recuerda el episodio de Tarquino con la grabación en la que recomendaba que no hubiera salvamentos de votos, sino unanimidad para condenar a Diego Palacio, porque eso debía hacerse por conveniencia política. Palabras eso, textuales, ¿no? Palabras, claro. Aclaremos, eso no es que nosotros estemos interpretando, esas fueron las palabras textuales que usó. Eso en cualquier parte hubiera tumbado la Corte. Y me pregunto, ¿y no la hubiera tumbado en cualquier parte la noticia de que los magistrados de la Corte se iban para el sitio de diversiones de propiedad del Mono Mancuso y de Giorgio Sale? ¿No tumba la Corte ver a los magistrados de la Corte bebiendo trago en las corralejas con Giorgio Sale? ¿Quién es Giorgio Sale? Un mafioso italiano y mafioso colombiano que entraba a la Corte como Pedro por su casa porque era el dueño de la Corte Suprema de Justicia. Y eso se toleró, sobre eso no se dijo nada, y los magistrados de la Corte viajaban a Neiva, y viajaban a Sincelejo, y se reunían en Santa Marta, y viajaban al exterior con Giorgio Sale, y Giorgio Sale le regalaba botines de todo su gusto a la esposa de un magistrado, no, y no pasaba nada, Montserrat. Esta es la consecuencia de todo eso. Este es un poder judicial corrompido hasta los tuétanos. ¿Qué lo corrompió? La Constitución del 91. Antes teníamos unas cortes razonables, integradas por magistrados serios en su inmensa mayoría. Inclusive, cuando yo llegué al Ministerio de Justicia, todavía teníamos una corte decente. El presidente de la corte era un hombre de primera condición humana y los magistrados, por lo menos en su inmensa mayoría, no sé que hubiera ahí puntos negros, seguramente los había, pero eran unas cortes razonables. Y esto se volvió la corruptela, y los magistrados auxiliares, y cada uno peor que el otro. Y entonces viene el magistrado Velázquez, y viene Ángela María Buitrago, y por Dios. Entonces, pues, aquí tenemos el resultado de un largo proceso. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 31 de agosto del año 17. Faltan 342 días para que terminemos con el gobierno más corrupto de la historia de Colombia. El jefe de la oposición en Colombia, expresidente Álvaro Uribe Vélez, criticó el empeño del régimen bolivariano de Colombia que preside el espurio sátrapa, conocido por sus camaradas como el comandante Santiago y de sus mayorías mermeladas en el Congreso, de señalar entre una terna a una persona con el argumento de que necesitan 5 en la Corte Constitucional. Dicen que para salvar la paz. Y salvar la paz, como lo entienden el gobierno y las mayorías del Congreso, dice el doctor Uribe, es aprobarle todo a las FARC. Me parece muy grave. Eso es un prejuzgamiento. Entonces interviene el espurio presidente de la República, un ministro, el otro, presionan a los congresistas y logran esas mayorías. Y entonces van desvirtuando la razón de ser de la independencia de las ramas, del poder público y la razón de ser de la Corte Constitucional. También sostiene el expresidente Uribe. A mí me parece
que lo que hay ahí es que el gobierno y las mayorías del Congreso, invocando esa palabra cautivante que es la paz, quieren someter a la Corte a todo lo de las FARC. Eso va afectando la razón de ser de nuestra Corte Constitucional. Doctor Londoño, ahora eligieron un amigo de Bustos y de Juanpa. Aquí sí hay quinto malo. Llegó José Fernando Reyes. Bueno, y la magistrada Fajardo. Obviamente. Y el magistrado Linares. También. El que cena ya en la casa de Nariño con el presidente, cuyos actos tiene que juzgar. Bueno, es que esto es la corrupción por todas partes. Esto es la destrucción del sistema judicial del país. Ya tienen 5 votos. Salud. Ya tienen con qué entregarle el país a las FARC. Y vamos para Venezuela, señores. Vamos para Venezuela. Pero a unas velocidades fantásticas o siniestras. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, asciende a por lo menos 31 el conteo de los muertos tras el paso devastador del huracán Harvey en Texas, y una imagen desgarradora en este momento atormenta los corazones de los estadounidenses. Es el de el cadáver de una madre de 41 años. Ella fue encontrada sin vida, se había ahogado, pero su hijita de 3 años tiritaba aferrada a ella. La mujer se la había puesto sobre la espalda y dicen los expertos que habría sido la manera en que logró salvarle la vida. Una de miles de imágenes que definitivamente están rompiendo los corazones de este país, pero también dándole fuerza, porque en todas estas imágenes se ha visto la fortaleza del espíritu estadounidense, del espíritu de ayuda, de contribución. Son miles de voluntarios, de personas que con sus casas destruidas han salido en botes y en lo que pueden a rescatar a vecinos, ayudar a sus amigos, y todo esto en la medida en que se siguen desbordando ríos, ceden diques, y Harvey, que ya ha sido degradado a una depresión tropical, pues azota ahora con sus fuertes lluvias a partes de Luisiana, en camino a Arkansas, Tennessee y Missouri. El peligro más grande, más allá de las lluvias, es que pueda desatar mortales tornados en esa región. El costo calculado por ahora, según los expertos de Harvey, es de $160 mil millones en pérdidas. Esto lo convertiría en el desastre natural más costoso de la historia de los Estados Unidos. Estamos hablando ahora de 30,000 refugiados en 200 albergues en las zonas en torno a Houston, ya 1,800 personas en hoteles porque no van a poder volver a sus casas en un buen tiempo, 5,000 refugiados más rumbo a Dallas. Y bueno, ha habido 2 controversias de las que podemos anotar rápidamente, por ejemplo, en torno a la mega iglesia cristiana del pastor Joel Austin, quien al principio se negó a abrir las puertas de su mega iglesia, que había sido un estadio de fútbol americano, hasta pues que la presión aumentó por los medios sociales diciendo que qué tipo de cristianismo era a sus seguidores. Y ahí están, dice que era que la estaba preparando, algunos le creen, otros no. También desatado controversia, pues el atuendo de la primera dama Melania Trump cuando salía a visitar la zona de desastre, porque salió con unos tacones muy altos. Obviamente a la llegada a Houston se había quitado los tacones, tenía puesto unos tenis, pero pues no se salvó de las críticas que muchos dicen son frívolas. Ahora la gran preocupación, las autoridades han impuesto un toque de queda en las zonas afectadas para las noches. Ya se hablan de por lo menos 40 arrestos por saqueos, y hay muchos residentes de Houston que están tratando de abandonar los albergues y regresando a sus casas. No les importa vivir entre las aguas con tal de poder proteger sus propiedades. Las autoridades, sin embargo, están haciendo importantes advertencias de condiciones de salud por las aguas, y se han visto imágenes impresionantes de gigantescas serpientes y de cocodrilos merodeando las zonas residenciales
inundadas. Y tenemos una buena noticia para Texas. Resulta que un juez federal bloqueó la implementación de la ley SB 4 de Texas, que tendría que entrar en vigor el 1 de septiembre. Le llaman la ley de Ciudad Santuario, y es que la ley lo que hacía era prácticamente convertir a los policías en agentes de inmigración. Les daba el derecho de hacerle preguntas a las personas que detenían si eran inmigrantes indocumentados o no. El juez de distrito Orlando García congeló la implementación de esa ley ante la demanda de 5 ciudades del estado, que es de su mayoría demócrata, y esta ley hay que anotar, pues era una ley que estaba promoviendo y apoyando la administración Trump. Pero el juez dice que es evidente que esta ley estaría dañando la confianza del público en la policía, y de esa manera los barrios serían menos seguros porque la gente ya dejaría de denunciar crímenes, y asegura que también hay el potencial de que la policía empezara a detener a las personas usando el perfil racial, es decir, simplemente porque tenían cara de hispanos. El 39% de la población de Texas es de origen latino. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muy buenos días, Cristina. Nada más que agregar a esta tragedia infinita que tiene la gente en Houston, Texas, sus alrededores, y ahora la tragedia se traslada a Luisiana. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, muy buenos días, si es que podemos decir buenos días, en medio de estos escándalos que avergüenzan al país, escándalos de corrupción, como nunca antes en la historia, presidente Santos. De acuerdo con la más reciente encuesta bimestral de la firma Inbamer Gallup, el 89% de los colombianos cree que la corrupción está empeorando frente a un 6% que cree lo contrario. En cuanto a la imagen negativa de las Cortes, el 72% tiene una imagen desfavorable de los tribunales, frente a un 23% que tiene una imagen favorable. Me refiero exactamente a la Corte Suprema de Justicia, que hoy está en el ojo del huracán. En cuanto a la Corte Constitucional, tiene un 63% de imagen desfavorable frente a un 29% de imagen favorable. Analizando la encuesta, encuentro que durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, las Cortes gozaban de prestigio y favorabilidad. En promedio, del 70% se hablaba en imagen positiva para estas dos Cortes. Durante el gobierno Santos es todo lo contrario. El promedio es 70%, pero de imagen negativa. Las cifras que presenta esta amplia encuesta de más de 126 páginas son un desastre para el corrupto gobierno del presidente Santos. El 69% de los colombianos considera que el país va por mal camino y solo el 19% se muestra optimista. El 83% de los consultados cree que la economía va de mal en peor y solo el 11% cree lo contrario. El 82% piensa que el desempleo crece cada día, el 57% que el narcotráfico mantiene su crecimiento, el 87% piensa que el costo de vida empeora en Colombia y el 83% asegura que la inseguridad está empeorando. El Congreso de la República tiene una imagen negativa del 80%, en contraste con el 75% de imagen positiva de una institución que adoramos, que son las fuerzas militares. En cuanto a Juan Manuel Santos, el 25% aprueba su labor de mandatario frente a un 72% que rechaza su trabajo como presidente de la República. Las cosas van tan mal en este país que las FARC ya logran una favorabilidad del 12% en el gobierno. Mientras que, recordando y viendo cifras del gobierno Uribe, estos terroristas solo tenían una imagen positiva del 3%. Muy bien. Esta pues es la situación del país. Inbamer Gallup, cada encuesta lo que hace es refrendar una sola verdad. El país se siente derrotado, vencido y repugnado ante el peor gobierno de la historia y ante los poderes públicos que se volvieron todos un desastre, porque esto es contra el presidente, esto es contra el Congreso y esto es contra las Cortes, que eran sagradas para los colombianos. Estos sinvergüenzas, estos canallas las arruinaron y para colmo de males, ayer eligen como magistrado de la Corte Constitucional a un prevaricador que ya se sabe de antemano cómo va a dictar sus sentencias. ¿Eso no es el colmo? Bueno, en ese país estamos
¿Será acaso el país que nos merecemos? Dios santo. Vanessa Araujo. Doctor Fernando, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. La ONU desnuda abusos del régimen de Maduro. Abusos que no son más que la consecuencia de la intervención castrista en el país petrolero. El organismo internacional ha presentado un informe en el que acusa al gobierno de usar fuerza excesiva de manera sistemática para reprimir a los disidentes. El alto comisionado para los derechos humanos de la ONU afirmó este miércoles que la democracia en Venezuela apenas está viva, si es que todavía está viva. Según el Ministerio Público venezolano citado en el documento de la ONU, 124 personas murieron durante las protestas ocurridas entre el 1 de abril y el 31 de julio. Para la ONU, 46 de esos fallecidos eran manifestantes que murieron a manos de las fuerzas de seguridad y 27 fueron abatidos por los grupos armados progubernamentales conocidos como colectivos chavistas. Añade el informe que los autores de las otras muertes no son todavía identificados. El texto denuncia, entre otras prácticas terribles, la utilización de descargas eléctricas, prácticas de suspensión por las muñecas durante largos periodos de tiempo, asfixia con gas y amenazas de muerte y violencia sexual. La ONU también señala que más de 5.000 personas fueron detenidas a partir del 1 de abril, de las cuales más de 1.000 permanecían aún encarceladas al 31 de julio. Este es tal vez el informe más detallado y cruel que se haya hecho hasta el momento a nivel internacional sobre la situación en Venezuela, que simplemente es una tragedia. Los venezolanos ya no ven salida. Su país está totalmente tomado por la dictadura castrista. Estas prácticas de tortura denunciadas por la ONU y todo el mecanismo de represión y la inteligencia para instaurar la dictadura son traídas desde Cuba. Incluso ya se habla de que el general Baduel está en una cárcel en la isla. Pero no solo es que la situación es angustiante, que no hay comida ni alimentos y que los manifestantes son asesinados a quemarropa, sino que además no hay líderes, no hay esperanza para los venezolanos. Usted, doctor Londoño, hablaba ahora de la gran equivocación del Papa Francisco secundando a la dictadura. Pues ayer Enrique Capriles afirmó que se está proponiendo una nueva mesa de negociación en la que haya 2 mediadores de cada bando y que el quinto sea un componente enviado por el Vaticano. O sea que lo más probable es que el Papa todavía tenga más espacio para acolitar el socialismo en Venezuela. No sabemos si Capriles, Leopoldo López y los demás líderes de la MUD que siguen hablando de negociación con la venia del Papa están confundidos o si están negociando parte del poder y son unos vendidos, pero lo cierto es que la supuesta oposición es funcional a la tiranía, le hace el juego, la legitima. Los venezolanos no ven esperanza alguna en su país, solo les queda huir. Lamentablemente Colombia, el país más cercano, no está preparado para recibirlos. Ahora sí que se viene un éxodo y bueno, que Dios ampare a los venezolanos, porque no solo es que Colombia no está preparada para acogerlos, sino que como van las cosas, pronto nuestro país también estará tomado por el socialismo. Y que Dios ampare a Colombia, que Dios la bendiga y que Dios la perdone. Entonces ahora viene el Papa a completar su tarea, a blindar los acuerdos con las FARC y seguramente a estimular los acuerdos con el ELN, que está destrozando los oleoductos, que nos tiene contra la pared y que está haciendo presencia con sus hostilidades. ¡Ay, pobre Venezuela! Pero pobre Colombia. No nos consuela la desgracia de Venezuela porque la nuestra va a ser peor al paso que vamos. Tata Castro. Doctor Londoño, compañeros y oyentes, muy buenos días. Buenas y malas noticias ayer en la Vuelta a España. La parte buena la logró el boyacense Miguel Ángel López del equipo Astana, quien ganó en solitario la 11ª etapa. Esto fue en el Observatorio Astronómico de Cala Alto, después de ascender 28 kilómetros, un premio de primera categoría. A sus 23 años, Superman López consiguió su primera victoria en esta carrera y dejó atrás el sufrimiento provocado por las caídas el año pasado en esta ronda ibérica. Con este triunfo, el corredor boyacense se metió entre los 10 primeros de la general y además domina la clasificación de los jóvenes. También hay que destacar que nuevamente uno de los integrantes del equipo Manzana Postobón fue protagonista en la escapada del día de ayer. Primero fue Aldemar Reyes y luego Hernán Aguirre. Otro colombiano que se destacó fue Darwin Atapuma. Pasó de segundo en el primer puerto de primera categoría que fue ganado por Román Bardet y terminó la etapa de noveno. El británico Chris Froome se mantiene como líder de la general. El gran damnificado de la etapa fue el colombiano Esteban Chávez, que no pudo seguir el ritmo de Froome al final de la etapa y terminó llegando a 2 minutos 02 del ganador y descendió al tercer lugar de la general. Ahora está a más de 2 minutos, a 2:33.
de Froome. Esta fue la mala noticia para Colombia porque allí se perdió la Vuelta a España. Ahora el italiano Vincenzo Nibali ocupa el segundo lugar de la general a 1:19 de Froome. Con el triunfo ayer de Miguel Ángel López, Colombia se convirtió en el segundo país con más victorias de etapa en las 3 carreras grandes del ciclismo en lo corrido de este año. En total se han ganado 7 etapas. Solo los franceses superan a los colombianos. Y para terminar, y hablando de otro deporte, hoy juega Colombia frente a Venezuela en San Cristóbal. Colombia es segundo y Venezuela es el colero en la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018. El partido se inicia a las 4 de la tarde. ¡Vamos Colombia! Bueno, vamos Colombia. Esperamos que algo caliente nos entre al cuerpo, ¿no? Pero lo mismo dirán los venezolanos. Lo mismo estarán diciendo. Y en un minuto estaremos con el abogado del doctor Oscar Iván Zuluaga en el proceso que se le sigue, no sabemos por qué. El doctor Jiménez Leal, Óscar Jiménez Leal, nos lo explicará, porque no hemos podido entender por qué se está procesando a Oscar Iván Zuluaga. Lo único que sabemos es que eso tiene congelada su candidatura presidencial. En un minuto.